Hoy vamos a hacer un programa diferente. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar pues, a una familia que se ha puesto en contacto con nosotros. Justo. Hola. Yo creo que nos han traído aquí a propósito. No sé con qué objetivo, pero... Ya. Están más marcadas y sin estilado, entonces tienes la mitad. Sí, aquí, pero si te das cuenta, empieza justo donde empieza el mueble y si no me equivoco... No llega al final, no llega al final. Antes, acaba justo No llega al final. aquí. Queda... Está él aquí. A mí me asusta. Eso no me asusta. Ya he pasado por situaciones peores, ¿eh? A ver, ¿tienes miedo de él? ¿No te deja hablar? ¿Por qué asustas al niño que duerme en esta habitación? Bueno, pues nos encontramos en la parte de la casa donde Alonso ha estado haciendo un aislamiento. Y bueno, tenemos que decir que aparte ya de todo lo que nos está pasando a lo largo de la noche, pues estamos notando muchísimas interferencias en los aparatos. Los aparatos no están funcionando de una forma correcta, ni los detectores de campo, como todos los demás aparatos. Y ahora mismo pues incluso nos dimos cuenta de que uno de los micros de la cámara, ¿no? Efectivamente, el micro que estaba utilizando yo para hacer el aislamiento, pues bueno, ahora cuando fue el cámara a ver los aparatos como habían grabado, pues se ve que el micro estaba apagado y lo habíamos dejado encendido. Entonces bueno, pues no solo eso, no solo el micro, lo que es el REM pod está funcionando de una manera anómala. Y bueno, los aparatos en general están funcionando de maneras anómalas todos. Y bueno, supongo que será porque no quieren que estemos aquí, nuestra presencia, y alguna manera de que nos vayamos es interferir en ellos y hacer que no funcionen bien. O él cree que esa es la manera, lógicamente. Lo que está claro es que la gran dificultad que estamos teniendo, bueno, yo creo que a estas alturas tenemos bastante claro que aquí hay la presencia de dos entidades que corresponden pues a los antiguos propietarios de esta casa, que como decíamos al principio, pues quizás por las circunstancias de su muerte, pues es lo que hace que la casa pues tenga esta carga, esta impregnación, y una de esas entidades, que es él, pues se manifiesta de una forma pues muy hostil. No quiere comunicarse conmigo porque parece que tiene pues una actitud de rechazo hacia lo que son las mujeres, y entonces bueno, pues a través de la SB11 solamente podemos hablar con él porque directamente a ella no la deja hablar. Efectivamente, pues bueno, lo único que se manifiesta es él, y la mayoría de las veces pues bueno, para insultarnos, porque bueno, como te decía, pues le debe molestar nuestra presencia, nos quiere que fuera de aquí. Y bueno, pues a ella pues la tiene como sumergida ahí, es un segundo plano, no la deja hablar, no nos deja comunicar, dice cosas muy puntuales ella. Y bueno, pues la verdad que es una lástima, porque nosotros querríamos que ella nos contase un poco sobre lo que ha pasado aquí, lo que ha vivido aquí, y la verdad que él no la deja de ninguna de las maneras, le deja decir nada. Bueno, precisamente por eso vamos a recurrir a un sistema de contacto sin ningún tipo de soporte de maquinaria. Vamos a hacerlo pues con un método 100% espiritista, y hoy vamos a probar pues algo un poco diferente, porque debido a la fuerza que tiene él,
creo que es más conveniente hacerlo así. Entonces te voy a... No te lo había dicho, te lo digo ahora. Te voy a involucrar a ti en ese sistema de contacto, que esto es algo que nunca habíamos hecho. Entonces, bueno, no sé cómo va a salir, vamos a intentarlo. Yo voy a intentar ver qué es lo que pasó en esta casa, comunicar con ella, pero voy a intentar que tú también te metas en ese plano. Entonces, vamos a intentarlo. Yo voy a intentar que tú entres ahí, no sé si lo voy a conseguir o no. Sería una ayuda para mí. Y vamos a ver, pues, si de alguna manera podemos arrojar un poco de luz a más que a lo que pasó aquí, que yo creo que está más o menos bastante claro lo que pasó aquí. No es lo que pasó, sino cómo lo pasó. Sí, intentar buscar una solución, ¿no? O sea, cómo podemos, sobre todo, pues, ayudarla a ella para que pueda salir de ese plano en el que está atrapada y que, lógicamente, pues, esta familia pueda al fin vivir tranquilamente en esta casa. Pues entonces, sí. ¿Estás preparado? Sí, claro. Vale, pues a ver. Vamos a ver. Concéntrate, ¿vale? Tienes que ir siguiendo los pasos que yo te voy a ir dando. Si logras ver cosas relacionadas con la casa, con lo que aquí pasó, me lo vas diciendo, ¿vale? En todo momento, nunca pierdas el hilo de mi voz, de lo que yo te vaya diciendo, y sigue al pie de la letra lo que yo te vaya diciendo. Eso es importante, ¿vale? Vale, cierra los ojos. Y empieza a coger aire y lo vas expulsando cada vez de forma más lenta y más profunda. ¿Me ves ahora? No. Veo a alguien, pero a ti no. Es una mano. Sí. Coge esa mano. Así. Fuerte. Quita la niebla. ¿Es la niebla? Quítala. ¿Me ves ahora? Sí, pero te veo borrosa. Ya, eso es normal. Estás en otro plano. ¿Ves toda la niebla alrededor? Luz blanca. El fondo. Ahora camina. Tienes que caminar hacia adelante. Ahí detrás de nosotros hay una entidad negra. ¿Lo notas? Noto alguien o algo. No mires atrás. Tú sigue caminando hacia adelante. Vete caminando hacia la luz, hacia adelante.
Ahora vas a notar como si estuvieses en el borde de algo, como en el borde de un Como precipicio. escalón. Exacto. Tienes que hacer como si bajases el escalón y vas a notar que te caes, pero no pasa nada. Ahora venga. ¿Ves dónde estamos ahora? Dime qué ves. Veo espacio. Y veo un árbol. Hay una entrada. Estamos en la casa. En la calle. Estamos fuera. Afuera, correcto. Solo que está diferente. Está de tierra. El suelo no tiene nada. No hay verja. Y hay un árbol a la izquierda. Grande. Donde le veía yo. No sé qué árbol es. Tampoco. Y más allá hay una mujer. Sí, está tendiendo la ropa. Es un tendedero en la calle, donde el árbol, un poco Más más para allá. atrás. Sí, Que tiene un mantilón de cuadros, parece, o algo de cuadros. sí, lleva ropa larga. Ella todavía no nos puede ver. Está lejos. Tenemos que entrar en la casa. Hay una puerta. Es una puerta de estas que se abren Dos. 2 hojas. Sí. Vamos a cruzar la puerta. Un pasillo. Nos vamos a quedar. ¿Ves la escalera? Es el hueco de la escalera. Sí. Espera. Espera que tengo que solucionar una cosa. Nos vamos a quedar ahí debajo del hueco de la escalera. Ahora va a entrar ella.
En la cocina hay una cocina de estas de... Según entras a la izquierda, es de estas de leña, de carbón. Tenemos que ir más adelante. Tenemos que avanzar más en el tiempo. Esto no es al principio. ¿No los ves? Esta mujer es joven. Muy jóvenes, sí. Tenemos que ir más adelante. Vamos a ir más adelante. Tenéis que llevar más adelante. Al día. Para ir más adelante tenemos que salir de la casa. Tenemos que entrar al lado, en la cuadra. Era una cuadra, ahora ya no lo es. Lo fue cuando eran jóvenes, luego ya no lo era. ¿Lo ves? ¿Qué ves ahora? No diferencia lo que veo. Estamos en... Pero está diferente. Esto no parece la casa. No. El techo es de madera. Escuchas las voces. Parece un establo de madera. Sí, algo así. Tiene vigas en la parte de arriba, hay vigas de madera. Y ahí lleno a un lado. Está gritando. Lo estoy viendo a él. Muy claro, con muchísima claridad.
Es delgado, 1,70 y algo. Tiene la nariz afilada. Lleva unos pantalones marrón oscuro y una camisa a cuadros rojos y blancos. Ella se refugia ahí, donde lo que parece el establo. Hay una escalera para subir aquí, de donde partimos nosotros, pero es una escalera de madera. No puedes hacer nada, no puedes. Sé lo que estás pensando. No podemos intervenir en esto. ¿Estás viendo todo lo que yo veo? No es agradable precisamente. Hay muchísimo sufrimiento, muchísimo. Está pegando. Está pegando con el cinturón. Le pega al perro también. Es el perro. Ella se cubre con las manos. Creo que en el armario que hay debajo de la escalera ¿viste lo que hay ahí? No. Creo que es una escopeta. Puede ser que sea cazador él. No podemos hablar con ella ahora, así.
¿Quieres ver lo que pasó? Como tú quieras. Pero no vamos a solucionar nada, ¿eh? No fue él, ¿eh? Se suicidó ella. Se tomó unas pastillas. Unas pastillas. Antes. Las tenía escondidas. Hay un armario. Es un armario blanco. En la cocina. Y están... Tiene unas pastillas escondidas detrás de unos platos de cristal. Lo estoy viendo, Alonso. De la vida, la madera. Es una viga de madera súper gruesa. Está abajo. No puede más. No puede más. Cuerda marrón. Es una cuerda. Estas que se usaban antes, gruesa, bastante gruesa. Lo tiene todo planeado. Lleva mucho tiempo planeándolo. Por eso se tomó las pastillas. Y él lo sabía. Lo sabía. Sabía que lo iba a hacer. Aunque no sabes por qué lo sé. Porque si lo está diciendo, se lo está diciendo que lo haga.
estaba en casa. Él está en casa. Y lo sabía. No hizo nada. Estaba en el salón. Vamos a salir de aquí. ¿Dónde estás? No. Ay, dame la mano otra vez. Tenemos que salir de aquí. Nuevamente, pues bueno, un sitio increíble, la verdad. El domicilio nos ha chocado bastante porque no creíamos que un domicilio pues, pudiese tener esa actividad paranormal como ha tenido. Y bueno, pues después de todo lo que hemos recopilado, pues fue un sitio increíble. Nos ha pasado de todo, hemos tenido fenómenos de todo tipo. Y bueno, pues ¿a ti qué te ha parecido? Pues la verdad es que yo creo que no esperábamos tanto. No suele ser habitual que en un domicilio particular se registre tanta actividad paranormal. La verdad es que fue una noche muy intensa donde nos pasó pues muchísima factura física porque terminamos pues agotadísimos. Y como tú bien dices, pues bueno, nos pasó casi de todo sin tener prácticamente respiro, porque pues la verdad todos los acontecimientos sucedían de una forma pues muy rápida, sin darnos tregua. Y bueno, pues sí es verdad que yo creo que la conclusión a la que al menos yo he llegado de lo que sucede en este domicilio, creo que sin duda se debe a la situación de suicidio que hubo en esa casa. Hay que tener en cuenta que cuando se produce pues una muerte en estas circunstancias, siempre queda pues una impregnación energética como poco, muy fuerte en el lugar. Que en este caso pues pensamos que efectivamente así fue y que de alguna manera pues el espíritu de esa señora que murió en estas circunstancias de suicidio quedó pues de alguna manera atrapado allí junto también con el espíritu del que había sido su marido, su pareja en vida, que parece ser que también pues falleció en unas circunstancias un poco extrañas, no determinadas. Tenemos que decir que bueno, no solamente nos sorprendimos allí por el transcurso de los acontecimientos y todo lo que allí íbamos viviendo, a nivel incluso de sensaciones, sino también nos sorprendimos a posteriori cuando ya recopilamos y escuchamos todo el material obtenido, que ahí pues bueno, es donde fluyen todas esas voces, todas esas parafonías, algunas muy impactantes y que de alguna manera, como luego explicaremos, pues cambian un poco ese primer diagnóstico, ese diagnóstico inicial que realizamos al llegar a la casa, como luego explicaremos. Efectivamente, a ver, Sí. desde el minuto 1 que llegamos a ese domicilio, pues bueno, lo primero que nos pasó y se vio en el programa fue lo de las luces que comenzaron a parpadear y los dueños pues nos comentaban que nunca había pasado ningún fenómeno de ese tipo. Nosotros nos pareció chocante, bueno, tú interactuaste un poco con la entidad que estaba allí y después pues bueno, pues nos dejó continuar sin ningún problema más con las luces, pero bueno, al principio fue anecdótico porque nunca nos había pasado en un lugar algo así, la verdad. Sí, yo creo que de alguna manera pues allí la entidad dominante, un poco la que mandaba en la casa, pues se sentía un poco amenazado por nuestra presencia y de alguna manera pues ya de entrada intentó un poco como marcar su territorio y decirnos que no quería, no aceptaba nuestra presencia allí
con ese juego de luces, donde además, bueno, me hace gracia, entre comillas, porque justamente una de las grabadoras en ese momento registra, cuando las luces registra una parafonía que dice, vaya ya está aquí, como diciendo, ¡puf! Ya la tenemos aquí a esta pesada que viene a entorpecer un poco nuestra situación, ¿no? Sí, resulta anecdótico por eso, nunca nos había pasado nada por el estilo, y bueno, era como decir, marcharos ya, venga, que no os quiero aquí. Sí, este era solamente el comienzo, el siguiente de los sustos pues llegaría pues minutos después, porque prácticamente jugamos con unos intervalos de tiempo muy breves, donde sentimos esos sonidos como de pisadas en el pajar, que yo creo que era el lugar con mayor actividad paranormal, donde se concentraba todo. Sí, porque ¿verdad? aparte yo, bueno, fue la zona donde yo hice el encierro, y aún encima, pues bueno, apagar los micrófonos de la cámara, y bueno, pues como tal resulta chocante que bueno, que era el sitio de actuación de ellos, como el que más actividad tenía de toda la casa. Sí, podemos ver en el programa cómo pues Alonso está hablando y realmente no se le escucha porque, bueno, pues algo o alguien apagó esa grabadora que estaba registrando el sonido y, bueno, pues obviamente en ese momento no se capta nada, al menos esa cámara. Que es una lástima porque a lo mejor pudiese haber registrado muchas más parafonías de las que han salido y, bueno, pues es otra anécdota más de la noche que realizamos la grabación y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Esto en el pajar, en ese pajar donde parece ser que tuvo lugar ese suicidio de esta mujer, donde más actividad paranormal se registró y donde precisamente nos llevamos un buen susto, donde yo subí al sentir unos pasos junto con Enol, el cámara, y en ese momento pues salta esa alarma, nos pusimos bastante nerviosos. Cuando nos damos cuenta que no tenemos mando para apagar la alarma, yo te llamo a ti en ese momento para que nos acercases el mando y de repente, algo que nunca había sucedido, la alarma se apaga sola. No nos había pasado nunca, a ver, esas cámaras, los sensores solo se apagan con unos mandos que nosotros tenemos y no paran solas. Entonces, bueno, fue otra cosa entre tantas que pasó, porque teníamos instalada también ahí pues nuestra cámara Full Spectrum de visión nocturna y bueno, ella misma pues registró orbes en movimiento, registró una serie de parafonías también, los ruidos de los cañones se escucharon ahí también. Sí. Entonces bueno, pues la verdad que es un sitio con mucha fenomenología, la verdad que nos pareció impactante. Esa cámara Full Spectrum que registró también a nuestra famosa hada, donde también sale una parafonía simpática de una voz del más allá que se refiere a ella llamándola bicho. Sí, la verdad que sí. También registra esa cámara Full Spectrum pues una especie de lucecitas que a mí me recordaron un poco a lo captado en la investigación del Palacio de Tormaleo. Efectivamente. Esas luces hay que decir que no se corresponden con ninguna de nuestras máquinas, no sabemos lo que son, y bueno, pues lo dejamos ahí porque tampoco podemos dar una explicación, forma parte de toda esa actividad registrada en la casa y más concretamente en el pajar. Pero es que además en la casa, también en una de las habitaciones donde pensamos que también se concentraba bastante actividad, también pues vivimos momentos intensos, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, pues cuando le retamos un poco, o yo en este caso reté, cuando me senté en el sillón que era o que fue de su propiedad, y bueno, parece ser que no le gustó demasiado, y bueno, pues comenzó a decir improperios hacia nosotros, y bueno, a intentar que nos marchásemos de allí. Evidentemente nuestra presencia no les gustaba, incluso menos la tuya, se veía que era una entidad bastante machista, por decirlo así, y bueno, no le agradaba tu presencia. A mí, bueno, mal o bien, aunque lo increpé bastante por sentarme en su sitio, pues bueno, me iba contestando, pero tú intentaste hacer una grabación con la caja de voces e incluso poco te hablaba, o sea... No, conmigo no quería interactuar, está claro. Sí es verdad que yo creo que a esta entidad no le agradó que tú te colocases pues en ese sillón, que era pues su sillón, era su lugar, su sitio.
En ese momento es cuando la cámara registra esa sombra que pasa por tu espalda, uno de mis lados, que también pues bueno, surgió, la pudimos ver cuando registramos todo ese material, y la verdad nos sorprendió bastante porque tampoco nunca habíamos realizado una captación así, y volvemos a insistir, todo esto en un domicilio. Sí, a ver, hablamos de que es un espacio pequeño, no es a lo que estamos acostumbrados normalmente, que solemos ir a palacios y sitios mucho más grandes, o hospitales. Con mucha historia. Efectivamente. No era un sitio que digamos que tenga mucha antigüedad. Con lo cual, bueno, no esperábamos que las manifestaciones fuesen tan impresionantes. O sea, nosotros, como tú dices, nunca habíamos captado una sombra pasando por otras nuestras así de esa manera, aparte 2 veces continuas. O sea, eso era referencia a que, claro, nosotros lo estábamos increpando, nuestra presencia le molestaba, la mía sentado en su sofá más aún, y no sabía cómo hacer para poder sacarnos de allí. Entonces era manifestarse o tanto diciéndonos improperios o incluso insultándonos, sí, o haciéndolo de esa manera. La casa entera está infestada, o sea, la casa tiene una infestación paranormal muy importante. Eso incluso está somatizado en la propia estructura de la casa, porque como se puede observar en el programa, que es algo que no es habitual tampoco, pero que en casos muy excepcionales pues sucede, toda la casa pues está plagada de manchas extrañas. Yo diría que es una casa estigmatizada. Los propietarios de la casa pues intentaron eliminar todas esas manchas, todas esas marcas, incluso rascando, lijando esas paredes, volviendo a pintarlas, y bueno, nos comentaban que pues al poco tiempo, estamos hablando de semanas, volvían a aparecer de una forma inexplicable. Bueno, yo creo que todo es consecuencia de lo mismo. Yo ahora voy a decirle algo a los espectadores, y es que tú puedes decir algo más sobre eso. Tú recibiste en ese domicilio una información en la que te decían, la casa llora. Sí, bueno, efectivamente, yo que siempre estoy, pues bueno, sobre todo cuando estoy en estos lugares, pues estoy un poco conectada con todo lo que allí sucede. Sí, es verdad, y esto fue una información que prácticamente me transmitieron al poco de llegar, cuando estábamos observando esa especie de como de chorretones en la pared. Sí, más o menos en la zona del televisor. Y a mí en ese momento sí me dijeron, la casa llora. Yo obviamente inmediatamente entendí el mensaje de que esa casa pues de alguna manera pues está un poco estigmatizada por toda la energía que existe allí. Pero es que, lo decía al principio, nosotros a priori, pues bueno, cuando esta familia nos llamó y averiguamos un poco sobre la historia del lugar, y ya sabíamos que había acontecido pues una serie de muertes en extrañas circunstancias, obviamente pues ya presupones un poco, diagnosticas a priori que efectivamente la casa va a estar afectada por toda esa situación, pero realmente pensábamos que todo se reducía a eso, no esperábamos encontrar más. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando, conforme iban fluyendo todas esas parafonías, todas esas voces del más allá, e incluso ya luego en el laboratorio recopilamos todo ese contenido audiovisual, llegamos a la conclusión de que esa casa no solamente está infestada por la presencia de estas 2 personas, de estos antiguos propietarios de la casa, sino que hay más. Hay más porque, bueno, lo demuestra lo que ha grabado la cámara de visión nocturna, que son unos cañonazos, y bueno, sabemos que esa zona es una zona de contienda, con lo cual, pues claro, unido una cosa con la otra, es una bomba de relojería, la verdad. Bueno, esto vamos a explicarlo un poquito para que los espectadores pues bueno, se familiaricen un poco. Sí es verdad que esa cámara Full Spectrum registra 2 sonidos además prácticamente continuos en el tiempo, que desde luego pues nosotros asociamos, después de analizarlo mucho y escucharlo varias veces seguidas, lo asociamos con lo que sería un sonido de explosión de un cañón, sí. de esos antiguos cañones que se utilizaban en la época de la Guerra Civil. Bueno, queriendo nosotros un poco indagar más en la cuestión, pues resulta que descubrimos que la ubicación donde se encuentra la casa pues fue una zona
de bastante contienda en la época de la Guerra Civil. Pensamos que tal vez pues la cámara hubiese podido captar un sonido residual de esos cañones. Aparte de todo eso, las voces, que luego volveremos a escuchar las parafonías, corresponden a diferentes entidades. Nosotros en principio pensábamos pues eso, que solamente se corresponderían a los antiguos propietarios, pero es que salen más voces donde incluso se identifican con diferentes nombres. Sí, hablan incluso de un tren y todo, entonces bueno, nosotros ya creemos que no tiene nada que ver unas voces con las otras. Como Exacto. tú dices, creíamos que solo iban a estar las dos entidades que pertenecían a la casa, pero no era así. Se habla de un tren, se habla de un permiso a Juan Carlos, mencionan una señora Entonces, que se llama Luz efectivamente, también. sí, y un hombre como es Pedro, o sea, cosas que no tenían nada que ver ya con el domicilio. Entonces, claro, creemos que una cosa uniéndola a la otra, pues bueno, como decía antes, esto se magnifica mucho más. O sea, ya no solo el domicilio, por la infestación que tenga el domicilio de esas muertes que ha habido ahí, sino por lo que ha tenido incluso la zona alrededor. O sea, de ahí ha salido todo lo que ha salido, es impresionante. Sí, yo creo que además hay una parafonía que marca precisamente ese antes y ese después en nuestras conclusiones, que realmente cuando la escuchamos en el laboratorio a mí me puso la piel de gallina, que justamente fluye en ese momento en el que tú estás en el aislamiento, en el pajar, y yo me quedo sola en una de las habitaciones intentando contactar con la SB11 y sale una parafonía de lo que parece un niño, porque es una voz bastante infantil, que dice mamá. Claro, obviamente todo esto nos descoloca bastante y hace que nuestras conclusiones pues adquieran una dirección diferente, porque ahí ya tenemos que pensar que nos encontramos ante una casa infestada, pero con entidades de todo tipo, no solamente esas personas que fallecieron en estas extrañas circunstancias. Y bueno, las pruebas parece que apuntan efectivamente a esta conclusión, ¿verdad? Sí, que la verdad que bueno, pues aparte de lo que nos íbamos a encontrar, pues fue mucho más de lo que creíamos. Nosotros gratamente, lógicamente, cuando vamos a un sitio de este, lo que queremos es pues, sacar cuanto más posible y vamos a esclarecer incluso todo lo que pase en ese sitio, tanto sea algo con historia, un sitio con historia, o sea un domicilio privado. Entonces, bueno, nosotros encantados. Yo me imagino que bueno, llegados a este punto, las personas que nos están viendo se estarán preguntando qué tipo de relación tiene que ver una cuestión con la otra. Bueno, pues sí es verdad, hay que comentar. De hecho, bueno, en alguna otra ocasión, yo hace años me he encontrado algún caso parecido, que puede suceder que un lugar que ya de por sí tiene un tipo de fenomenología paranormal, es decir, que exista una serie de presencias, indirectamente atraigan a otras presencias. Yo creo que es lo que ha sucedido en esta casa. Yo creo que esta casa, pues originariamente tenía esa infestación debido a esa situación de suicidio de estas personas, y eso de alguna manera abrió un portal, abrió un canal a atraer a otro tipo de entidades, probablemente entidades que estaban en el lugar por apego quizás a esta situación de contienda durante la guerra civil, o simplemente espíritus errantes que están en una situación pues un poco como de desorientación y que son atraídos por la propia casa y las propias entidades que habitan en ella. Y lo que han hecho es convertir la casa en su refugio directamente. Exacto, exacto. Un caso complicado, muy complejo, yo creo. La verdad que no habíamos topado nunca con un sitio así y bueno, pues es muy increíble encontrarnos de esta manera y tan realmente se puede decir que bastante bestia, porque toda la noche fue continuo, hablándonos, dándonos información, pero claro, como era tanta información y tan dispersa de tantos motivos, nosotros no entendíamos que tenía relación una cosa con la otra. Claro, después atascados, cuando realmente en el laboratorio pues recopilamos toda la información y recopilamos todas las parafonías y todo, pues bueno, realmente entonces es cuando empiezas a atar unos cabos sueltos que teníamos por ahí. Sí, efectivamente, a veces pues es necesario analizar bien todo ese material, que es lo que a nosotros también nos sirve de soporte para, sobre todo, como en este caso, establecer un diagnóstico y poder dárselo a esa familia que, bueno, pues estaba viviendo en una situación ya de extrema desesperación, podría decirse, ¿no?
Efectivamente, fueron 5 años, llevaban 5 años viviendo esa situación y claro, lógicamente, pues al final te desespera. Y bueno, nosotros, como siempre decimos, pues acudimos con la mayor brevedad posible a la ayuda de la gente, porque para nosotros es primordial ayudar a esta gente. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a repasar esas parafonías que yo considero que bueno, son interesantes. Muchísimas parafonías, hay que decir que salieron muchas más, pero pues como siempre pues hemos cogido un poco las más audibles, así que pues bueno, vamos a pasar a continuación a escucharlas. Vale, estoy aquí. Eso sabemos. Cheque. Está picado, Está picado, Bueno, pues una vez escuchadas esas parafonías, ya toca despedirse, no sin antes pues recordar a todas esas personas que nos ven, que nos siguen, que si en algún momento se pueden sentir identificados con esta situación, es decir, que crean tener algún tipo de fenómeno paranormal en sus casas, pues puede ponerse en contacto con nosotros. Efectivamente. Y nosotros, pues en la mayor brevedad posible,
pasaremos a investigar el caso. Sabemos que son muchas las personas que viven este tipo de situaciones, lo que pasa que sí es verdad que a veces pues les cuesta un poquito dar ese paso a la hora de solicitar esa ayuda, yo creo que muchas veces por temor, ¿verdad? O por el que dirán, sobre todo, incluso a lo mejor. Entonces, bueno, como han visto, en esta familia hemos guardado su identidad en todo momento para que no se sepa ni dónde es el domicilio ni quiénes son los propietarios. Entonces, que no tengan miedo a hacerlo, que se pongan en contacto con nosotros en el número de teléfono que aparece abajo en pantalla o el correo electrónico de la manera que ellos crean oportuno, y nosotros intentaremos atenderles lo mayor brevedad posible. Y bueno, pues analizaremos el caso y veremos si tendríamos que ir a investigarlo o no. Por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, es lo que esta familia nos comentaba, ese temor a contarlo, ¿no? A lo que la gente pueda opinar al respecto. Y nosotros, obviamente, por petición de ellos, cuando es así, pues respetamos totalmente esa privacidad. Y bueno, pues nada, dicho esto, invitar a nuestros espectadores a que vean el próximo programa, donde, bueno, pues sin duda cambiamos un poquito de temática, otra ¿verdad? vez un sitio un tanto diferente. No es lo que estamos acostumbrados, no es lo normal que estén en las condiciones en las que están en los lugares. Este estaba en un sitio increíble y muy bien conservado, con lo cual no se lo pierdan. Lo dejamos ahí porque obviamente es una sorpresa. Efectivamente. Hasta la próxima. ¡Corta, chicheta! Estás bien ahí, Pues sí. Algún día me tiene que tocar la parte cómoda. Después de que voy a quedar solo allí soy yo. La próxima vez casi va a ser mejor que matices. Porque le dice, los que vienen conmigo te van a mandar al otro lado. A ver si van a pensar que yo le voy a pegar una hostia y lo voy a mandar a cualquier lado. Porque